Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de 20 aniversario de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Hoy conmemoramos 2 décadas de vinculación entre la Universidad Autónoma de Baja California y la Secretaría de Educación del Estado, que se ha concretado en la firma de un convenio entre la universidad y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Esta iniciativa de trabajo ha consolidado una colaboración comprometida para la generación de información estratégica en apoyo a la toma de decisiones de la Secretaría de Educación, lo que ha permitido contribuir a la mejora de la educación en todos los niveles educativos de la entidad. Me permito presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidium. Doctor Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Maestra Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación en representación de la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora constitucional del estado de Baja California. Doctora Luz Mercedes López Acuña, vicerrectora del Campus Ensenada. Doctora Edna Luna Serrano, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Doctora Graciela Cordero Arroyo, responsable de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa. Nuestro agradecimiento a personal académico y estudiantes del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, personal académico de la Benemérita Escuela Normal de Ensenada, profesor Jesús Prado Luna, y de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Tijuana, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Educación, así como supervisoras y supervisores que han colaborado con esta unidad a lo largo de su historia. También damos una cordial bienvenida a las personas que siguen esta transmisión a través de redes sociales del Instituto. A continuación, solicitamos a la doctora Edna Luna Serrano, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, nos dirija unas palabras. Estimadas autoridades, colegas, estudiantes, amigos y amigas, estamos reunidos hoy para conmemorar 2 décadas de un proyecto que es testimonio de la responsabilidad social y vinculación de la Universidad Autónoma de Baja California. En México, la investigación educativa es una actividad relativamente joven, dado que tiene alrededor de 55 años como actividad profesional institucionalizada. No obstante, nuestra universidad la reconoció como una práctica especializada hace ya más de 35 años. Desde su origen, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, IDE, tomó una decisión estratégica, orientarse hacia la investigación aplicada. Esta visión nos ha permitido ser un referente para instancias locales y nacionales que buscan soluciones concretas a problemas educativos reales. La Unidad de Evaluación Educativa, ahora Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, es el corazón de esta celebración. Es el ejemplo más claro de esta vocación. Su historia formal comenzó el 22 de junio de 2005 con la firma de un convenio tripartito entre el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, ISEP, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y la Universidad Autónoma de Baja California, y se reconoció como área académica del IDE el 19 de agosto de ese mismo año, bajo el acuerdo del entonces rector, el doctor Alejandro Mungaray Lagarda. A lo largo de estos 20 años, la unidad ha demostrado una notable capacidad de evolución,
Durante los primeros 14 años, su perfil estuvo centrado en la evaluación del aprendizaje. A su vez, en los últimos años nos hemos adaptado a las preocupaciones vigentes de la política pública. Hoy, nuestra agenda de investigación abarca temas cruciales como la educación inicial, la convivencia escolar, la educación especial, escolarización de niños migrantes, la implementación de nuevos planes de estudio y el uso de la tecnología en el aula, así como el desarrollo profesional docente a través de seminarios y diplomados realizados ex profeso para el profesorado del Sistema Educativo de Baja California, entre otros temas. Lo que hace única a esta unidad en la región y en todo el país es su modelo de operación. Baja California es la única entidad federativa donde las autoridades educativas confían plenamente en su universidad estatal como área de investigación externa. Esta relación se ha construido bajo dos políticas inamovibles: transparencia total en los procesos y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad académica en los productos generados. Gracias a la autonomía universitaria, indagamos con un criterio independiente y actuamos como un órgano asesor crítico y respetuoso. Además, la unidad ha sido una instancia formadora de recursos humanos especializados. En nuestras instalaciones, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado han ganado experiencia en escenarios reales, participando en acciones de retribución social y especialización en áreas técnicas como la psicometría, la estadística, la programación y el análisis curricular. Operar como una unidad eficiente dentro del IDE nos ha permitido aprovechar al máximo la infraestructura y los recursos institucionales, demostrando que se puede generar un gran impacto con una estructura racional y eficaz. Los números hablan por sí solos. En estos 20 años hemos entregado 48 reportes técnicos, 2 diplomados, 41 ponencias, 19 documentos de trabajo y diversos artículos científicos, además de organizar foros y seminarios que han nutrido el sistema educativo estatal. Finalmente, es un acto de nobleza reconocer a quienes trazaron el camino. La unidad se nutrió de la visión de dos figuras fundamentales de la UABC, el doctor Luis Ángel Contreras Niño y la doctora Graciela Cordero, quienes definieron el marco normativo y la misión que hoy, 20 años después, continúa vigente. Desde el ámbito nacional, el doctor Eduardo Bakov y el doctor Felipe Martínez Rizo, activos promotores desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y por parte de la gestión estatal, el maestro Óscar Ortega Vélez, quien facilitó las gestiones necesarias para que este proyecto se concretara. Reitero mi agradecimiento a los secretarios de Educación que han apoyado esta labor a lo largo del tiempo. Confiamos en que esta alianza entre la academia y el sistema educativo siga teniendo una vida productiva, contribuyendo siempre a la mejora de la educación en Baja California y consolidando el liderazgo de nuestra universidad. Muchas felicidades a todos los que han formado parte de esta historia y mi más sincero reconocimiento. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Edna Luna Serrano. Enseguida, solicitamos a la maestra Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación, en representación de la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora constitucional del Estado de Baja California, nos brinde unas palabras. Muy buen día a todas y todos. Es un verdadero honor acompañar hoy a la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California en este día tan significativo.
Reciban un cordial saludo de nuestra gobernadora del estado, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien reconoce en esta universidad a un referente del desarrollo de nuestra entidad. Saludo con aprecio al rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Luis Enrique Palafox Maestre, a la vicerrectora de esta universidad, Campus Ensenada, doctora Luz Mercedes López Acuña, a la directora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, doctora Edna Luna Serrano, a la responsable de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, a la doctora Graciela Cordero Arroyo, a las autoridades universitarias y de manera muy especial al extraordinario equipo de investigadoras e investigadores, especialistas y personal que dan vida a la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, a las compañeras y compañeros de la Secretaría de Educación y demás instituciones educativas que esta mañana nos acompañan. Como titular de la Secretaría de Educación en el Estado, distingo y agradezco la invaluable colaboración de la Universidad Autónoma de Baja California, con quien hemos caminado de la mano para estudiar, entender y atender los temas fundamentales de la educación en nuestra entidad. 20 años se dicen rápido, sin embargo, mantener una trayectoria de rigor científico, pertinencia social e innovación a lo largo de 2 décadas es un logro que merece el reconocimiento de toda Baja California. Quienes tenemos la responsabilidad de diseñar e implementar la política pública educativa de nuestro estado, nos enfrentamos todos los días a un panorama complejo y dinámico que podemos comparar como un monstruo de múltiples cabezas. Por ejemplo, los retos que presentamos actualmente en distintas aulas de la ciudad de Tijuana, las necesidades urgentes que tenemos en el Valle de Mexicali o el desafío de la inclusión en el Valle de San Quintín, por mencionar solo algunas realidades, exigen respuestas rápidas, pero sobre todo, respuestas inteligentes. Es justamente ahí donde la participación de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa se vuelve indispensable. Transformar la complejidad en información objetiva y los datos en alternativas viables para la toma de decisiones es un trabajo fundamental. Durante estos 20 años, la Secretaría de Educación y la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa han mantenido una alianza inquebrantable, un vínculo indisoluble basado en una premisa muy clara. La política educativa del Estado no se puede guiar por ocurrencias, se tiene que guiar por evidencias. La Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa ha sido nuestro faro técnico, el laboratorio científico que nos ayuda a entender qué ocurre realmente en nuestras aulas, qué funciona en la capacitación docente, cómo evaluar con justicia y cómo diseñar un mejor futuro para nuestras niñas, niños y adolescentes. La huella de esta unidad de diagnóstico está presente en cada paso. Como autoridad estatal de educación, hemos dado en las últimas 2 décadas juntos frente a transiciones metodológicas, reformas nacionales y al gran reto de la recuperación de aprendizajes. Por eso, desde la Secretaría de Educación, hoy quiero decir gracias. Gracias por ser ese aliado crítico, riguroso y siempre dispuesto a caminar de nuestro lado. Gracias por poner la ciencia de la educación al servicio de quienes más lo necesitan. Su trabajo dignifica la investigación y demuestra el impacto real que la máxima casa de estudios tiene en el bienestar de la sociedad baja californiana. Amigas y amigos de esta comunidad, 20 años de historia son el cimiento perfecto para lo que viene, la educación del siglo XXI. Y esto nos recuerda todos los días temas de tecnologías emergentes, salud emocional y equidad. En el gobierno del Estado tenemos claro que cada desafío necesita superarse juntos con la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, que está fuerte, activa y muy comprometida
como lo ha sido siempre desde el primer día. A nombre del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación de Baja California, los felicito de corazón por estos primeros 20 años. Reitero nuestro compromiso absoluto de seguir trabajando de la mano, hombro con hombro, porque sabemos que cuando la academia y el gobierno se unen por esta causa justa, nos agradece y gana la sociedad baja californiana. Que sigan cosechando éxitos y transformando a través del saber y la investigación el futuro de nuestro bello estado Baja California. Muchísimas felicidades. Agradecemos las palabras de la maestra Irma Manríquez Martínez. Acto seguido, le pedimos al doctor Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todas y todos, espero que estén pasando una excelente mañana. Saludo con mucho afecto y doy la bienvenida a la Universidad Autónoma de Baja California, a la maestra Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación de nuestro estado, quien además cuenta con la digna representación de la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Por favor, le pido que le haga llegar nuestro más cordial saludo a la gobernadora y aprovecho el espacio para agradecer el apoyo que desde la Secretaría de Educación se ha brindado a la universidad y en particular a la UDIE. Saludo también con aprecio a la doctora Luz Mercedes López Acuña, vicerrectora del campus Ensenada, a la doctora Etna Luna Serrano, directora del IDE. Muchas felicidades, doctora, y desde luego a la doctora Graciela Cordero, responsable de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, la UDIE, y me puedo imaginar que se siente muy orgullosa porque estos proyectos pues nacen de las personas dentro de esta gran institución, desde luego, y el ser testigos de la evolución y desde luego poner todo su empeño, toda su dedicación, alma y espíritu, pues es algo sumamente gratificante y quiero felicitarte, doctora, y a todas las personas que han colaborado con la UDIE para que este sea un proyecto institucional sumamente exitoso. Y desde luego saludo al personal académico del instituto, a la comunidad estudiantil. Me da mucho gusto saber que nos acompaña personal académico, estudiantes de la Benemérita Escuela Normal de Ensenada, profesor Jesús Prado Luna, y de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede en Tijuana, a las funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Educación, bienvenidas y bienvenidos, supervisoras y supervisores que con su colaboración y acompañamiento han contribuido al desarrollo de esta unidad a lo largo de más de 20 años de su historia. Agradezco el acompañamiento de quienes nos siguen en la transmisión en vivo y de las y los representantes de los medios de comunicación que se encuentran en este recinto. Hablar de la UDIE es hablar de una de las expresiones más sólidas de la vocación social que tiene nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Baja California. Su historia da cuenta de una evolución constante que ha sabido responder a los cambios y desafíos de la educación en el Estado y en el país. Y lo extendería al mundo entero. Yo quiero destacar esto porque lo principal que estamos celebrando, en mi particular opinión, es la capacidad de la UDIE de transitar, de adaptarse, de evolucionar a los cambios regionales, nacionales y globales. En materia social, desde luego educativa y también tecnológica. Creo que si algo podemos
subrayar el día de hoy es la resiliencia de la UDIE y desde luego las voluntades de los gobiernos estatales mediante la Secretaría de Educación, y por eso reitero mi agradecimiento a la secretaria y a todo su equipo de trabajo por mantener esta voluntad, ya que sin ella la UDIE no tendría gran sentido. Por eso es importante el acompañamiento, desde luego, del gobierno del Estado. Lo que inició en 2005 como la unidad de evaluación educativa centrada en la evaluación del aprendizaje, ya en 2020 se transformó en la unidad de diagnóstico e investigación educativa, con una estructura, con una misión renovada y con alcances mucho más amplios que la evaluación educativa. Y esta evolución para nada ha sido fortuita. Esta evolución refleja esa capacidad de adaptación que ya comentaba hace un momento, esa capacidad de mantener su propósito fundamental de generar conocimiento riguroso y pertinente para contribuir a la toma de decisiones informadas en materia educativa. A lo largo de estos primeros 20 años, la unidad ha ampliado su alcance hacia temas estratégicos de nuestro tiempo, como la educación inicial, por ejemplo, la convivencia escolar, la inclusión de niñas, niños y jóvenes en contextos de movilidad, que es particularmente importante en un estado como Baja California, la equidad, la igualdad de género, la innovación educativa y más recientemente, y a eso me refería particularmente con los cambios tecnológicos, más recientemente al aprovechamiento de la inteligencia artificial en la gestión educativa. La fortaleza de la UDIE radica no solo en la calidad técnica de sus diagnósticos, de sus evaluaciones o sus investigaciones, sino también en su capacidad de traducir el conocimiento científico, el conocimiento académico, en herramientas útiles para la definición de políticas públicas y acciones de mejora continua. Sus estudios han contribuido en la profundización de la comprensión de fenómenos complejos relacionados con educación inicial, los servicios de educación especial, la implementación de nuevos planes de estudio, la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, así como los factores que inciden en la convivencia escolar y en el aprendizaje. A ello se suma una importante labor de formación docente mediante diplomados, talleres y seminarios dirigidos a maestras y maestros de educación básica, así como proyectos emergentes enfocados en la educación media superior y en la formación de formadoras y formadores. Esta dimensión refleja una convicción compartida en torno a la transformación educativa y esta transformación requiere no solo información de calidad, sino también el fortalecimiento permanente de las capacidades profesionales de quienes hacen posible la educación en sus aulas. Uno de los aspectos más importantes de la trayectoria de la UDIE ha sido, y lo mencionó de manera muy clara la doctora Edna Luna, pero no quisiera dejar de reiterarlo, es la relación de confianza con la Secretaría de Educación. Esta relación de confianza es la que le ha dado vida y la que le ha dado sostenimiento a la UDIE durante más de 20 años. Todo esto bajo el respeto, la prudencia que exige el reconocimiento institucional, y con esto, desde luego, podemos afirmar que Baja California, y lo digo con mucho orgullo, representa un caso excepcional en el país, en el cual la Secretaría, la autoridad educativa del Estado, confía plenamente en su universidad para tomar decisiones estratégicas en cuanto a la política educativa mediante el sustento científico de la investigación en la educación. Para la UABC, la vinculación con el sector público constituye una responsabilidad ineludible
y una de nuestras mayores fortalezas institucionales. En este sentido, la UDIE representa un modelo ejemplar de colaboración entre la academia, el gobierno y la sociedad, el famoso esquema de la triple hélice, que ha sido pues sumamente exitoso en muchos ámbitos y mucho se dice de él, pero es cuando lo ponemos en la práctica que realmente cobra sentido. La UDIE no solo es un espacio de generación de información especializada, es también un punto de encuentro donde se fortalece la corresponsabilidad social universitaria. A través de ella se materializa la visión que tiene este gran instituto, que a lo largo de 35 años ya es un referente, no nada más a nivel institucional, sino a nivel nacional e internacional. Desde luego me refiero al IDE. Un instituto que ha sido capaz de promover el aprendizaje en escenarios reales mediante la vinculación educativa, permitiendo que estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado participen en proyectos con impacto tangible en la comunidad y que desarrollen competencias profesionales vinculadas a la investigación, a la intervención y a la mejora educativa. También la UDIE encarna una visión de vinculación basada en la pertinencia, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Yo de primera mano, a lo largo de alrededor de 5 años de mi participación en la Administración Central, primero como secretario general y ahora como rector, he sido testigo de las presentaciones, de los resultados que de manera transparente se hacen a la Secretaría de Educación. Los proyectos que encabeza la UDIE responden a las necesidades concretas del entorno y contribuyen al desarrollo social y educativo de la región, al tiempo que generan también evidencia para evaluar, para fortalecer y perfeccionar todas las acciones emprendidas. En un contexto donde la educación superior enfrenta desafíos sumamente relevantes como la ampliación de la cobertura con equidad, la sostenibilidad financiera, la incorporación de nuevas tecnologías y la reducción de las brechas entre la formación académica y las necesidades sociales, la experiencia de la UDIE nos recuerda que las universidades públicas tenemos un papel insustituible en la construcción de soluciones sustentadas en el conocimiento científico. Por ello, el celebrar este 20º aniversario de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa significa reconocer la dedicación de personas como la doctora Graciela Cordero y su equipo, el compromiso y la visión de quienes la integran hoy y de quienes a lo largo de estas 2 décadas han contribuido a construir su trayectoria. Significa también el celebrar este aniversario, el reafirmar nuestra convicción y nuestro compromiso institucional de que la investigación educativa desarrollada con rigor académico, con sensibilidad social y con una clara visión de futuro, constituye una herramienta fundamental para transformar realidades, para fortalecer las políticas públicas y generar un impacto positivo en el bienestar y en el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas felicidades al IDE, a la UDIE y larga vida a esta unidad y a este proyecto universitario de gran calado. Enhorabuena. Agradecemos el mensaje del doctor Luis Enrique Palafox, maestre. Es así como concluimos la ceremonia de 20 aniversario de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Solicitamos a nuestro presidium ponerse de pie para realizar la toma de fotografía oficial.
Muchas gracias. Le solicitamos a quienes nos acompañan en este evento permanecer en el recinto para que posterior a esta fotografía demos inicio a la conferencia magistral a cargo del doctor Felipe Martínez Rizo. Le pedimos a nuestro presidium bajar para tomar asiento con el público, por favor. Compartiendo con nosotros el gusto de tener esta unidad, esta área académica dentro del instituto, que pues ha crecido, se ha desarrollado en este esquema que ya describió tanto la Secretaría de Educación como el rector, y que pues ha sido una aportación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo a la educación en nuestro estado. Me toca hoy presentarles al doctor Felipe Martínez Rizo. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la cual también fue rector. En 2016 se retiró de la universidad, pero no de la vida académica.
Es investigador nacional nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo de investigación se plasma en 70 libros, 224 artículos y 360 ponencias. Fue miembro del Consejo de Especialistas de la SEP, el Consejo Nacional de Calidad Educativa de Argentina, el Consejo Técnico del TERCE, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa y del Grupo Estratégico de Planeación de las Pruebas PISA. Fue fundador del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, que dirigió de 2002 a 2008. Ha asesorado a diversas universidades mexicanas, a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, así como autoridades de varias entidades federativas y de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Uruguay. Y ha también participado con el Instituto de Evaluación de España. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, de los cuales citaré solo alguno de ellos. En 1991 recibió el Premio Aguascalientes al Desarrollo de Artes y Humanidades. En 1995, el Premio ANUYES por contribuciones a educación superior. En 2008, la Medalla Anáhuac en Educación. En 2009, el reconocimiento Pablo Latapí del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En 2011, el doctorado honoris causa de la Universidad de Valencia, España, y en 2022, la Medalla al Mérito Ciudadano del Gobierno de Aguascalientes. Felipe hoy nos va a impartir una conferencia magistral y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros, no solo por sus méritos académicos, que son muchos, sino también por la trascendencia de su obra y pensamiento en muchos de los que estamos aquí presentes. Es un honor para nosotros que hoy esté aquí por haber sido uno de los firmantes del convenio original de 2005. Esta fue una de las muchas acciones con las que Felipe apoyó el desarrollo del instituto. Su generosidad y bonomía lo han distinguido cada vez que algún integrante de este instituto se acercó a proponer proyectos, a solicitar apoyo o a pedir abrir alguna puerta. Luis Ángel Contreras, quien hoy no pudo venir, pero que también está presente aquí, decía que Felipe era amigo del IDE. Claro que era amigo personal de muchos de nosotros, pero era amigo de este instituto y nos ayudó a impulsar casi desde su nacimiento el instituto y, por supuesto, la unidad. Hoy tengo el gusto de presentárselos y agradecerle mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por tus generosas palabras, Graciela. Efectivamente, me considero amigo del instituto, de la unidad y de muchos de ustedes en lo personal. Y pues agradezco que me hayan invitado y pues voy a presentarles una conferencia que he titulado Investigación y Políticas Públicas, reflexiones sobre una relación compleja. Creo que cuando me pidieron que viniera y que diera una conferencia, pensé que el tema era apropiado por la naturaleza de la unidad, que es lo que estamos celebrando, y espero que lo que voy a presentarles pues les resulte no demasiado aburrido. La unidad de evaluación educativa, antecedente de la unidad de diagnóstico e investigación educativa, nació en 2005. 3 años antes, en 2002, había comenzado su andadura el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, con la convicción de que para definir el rumbo del sistema educativo es necesario tener información precisa sobre su situación, incluyendo datos fáciles de conseguir como la cantidad de escuelas, alumnos y docentes, la proporción de niños en edad escolar que acceden a cada nivel y la de los que consiguen terminarlo,
o la infraestructura y el equipamiento de los planteles. Es deseable tener también información más difícil de obtener, como la relativa al aprendizaje de los alumnos o a las prácticas docentes. En 2002, sin embargo, los datos disponibles, incluso de aspectos de los que es sencillo tenerlos, eran incompletos, imprecisos o francamente erróneos. La información sobre aprendizajes era de mala calidad, pues las pruebas que se aplicaban tenían serias limitaciones y sus resultados no se difundían. Además, no se hacían esfuerzos para estudiar aspectos complejos, como las características de las buenas escuelas, el liderazgo de los directores o las prácticas docentes. El INEE nació buscando cambiar esa situación y por ello tuvo desde el principio, así lo pensé, un área de indicadores educativos, una de evaluación de recursos y procesos de las escuelas que incluía prácticas docentes y un área de pruebas para desarrollar y aplicar instrumentos de calidad comparable con las buenas pruebas internacionales, sin pretender sustituir a los docentes, pues siempre creí y sigo creyendo que son los únicos capaces de evaluar el aprendizaje de cada uno de sus alumnos con la finura y la oportunidad que no puede dar la mejor prueba en gran escala. Con la parcialidad de ser promotor de la aventura, creo que el INEE alcanzó sus propósitos y considero lamentable que haya desaparecido. Con buena intención, pero sin captar la complejidad del asunto, en 2005 en Baja California había personas preocupadas por la educación que para mejorarla creían necesario y suficiente aplicar pruebas a todos los alumnos de primaria y secundaria y proponían a la Secretaría de Educación del Estado crear un organismo estatal similar al INEE. En aquella época las secretarías estatales de educación tenían áreas de evaluación que desde el INEE apoyábamos tratando de elevar su nivel técnico y mejorar su capacidad de preparar buenos indicadores e interpretar correctamente los resultados de las pruebas nacionales sin que cada entidad desarrollara las suyas. El entonces titular de la Secretaría Estatal consultó mi opinión. Yo le dije que buenas pruebas en gran escala, aplicadas a pruebas representativas en ciclos multianuales y usando sensatamente los resultados, pueden ser de ayuda para apoyar decisiones de la autoridad, pero que no era necesario que cada estado hiciera sus pruebas y que Baja California era excepcional porque en el estado había una institución con la capacidad técnica necesaria para hacer investigación que aportara información sólida a la autoridad educativa para sustentar el diseño y la implementación de buenas políticas, el IDE de la UABC. Por ello sugerí que la Secretaría y la UABC se asociaran para crear una unidad de investigación aplicada que apoyara a la autoridad educativa y nació la entonces Unidad de Evaluación Educativa con apoyo del INEE, como se ha mencionado, pues firmamos un convenio tripartita y a eso se debe que me hayan invitado a dar esta charla, que como ya dije por el título, dedicaré a reflexionar sobre la compleja relación que hay entre investigación y políticas. Entonces comienzo presentando qué entiendo por cada una de las dos partes de la relación, investigación y políticas. Por investigación, creo que la investigación educativa no se debe limitar a estudios que usen datos numéricos, estadísticas, pero tampoco incluir cualquier trabajo sin un mínimo de rigor. A mi juicio, la noción de investigación educativa debe incluir estudios de carácter básico o aplicado desde el punto de vista de cualquier disciplina, no necesariamente sofisticados, pero siempre rigurosos, que utilicen cualquier tipo de metodología o enfoque particular, con fundamentación teórica y consistencia metodológica sobre cualquier aspecto del fenómeno educativo en el sentido escolar formal, no formal o informal. La American Educational Research Association, la AERA,
Tampoco reduce la investigación a la experimental y cuantitativa, pero sí juzga necesario que un estudio, para ser considerado investigación, reúna varias condiciones: un razonamiento lógico basado en evidencias, métodos apropiados para dar respuesta a preguntas investigables, diseños e instrumentos que den hallazgos confiables y generalizables, datos y análisis adecuados para apoyar los hallazgos, explicación de procedimientos y resultados, revisión por pares, diseminación de los hallazgos y acceso a los datos para que se puedan hacer análisis secundarios, replicarlos y poder construir a partir de ellos. Según la AERA, es frecuente que los métodos cuantitativos y cualitativos se vean como totalmente distintos, como paradigmas que incorporan epistemologías diferentes. Pero esto de punto de vista es equivocado, pues la indagación cuantitativa y cualitativa son similares epistemológicamente y ambas pueden ser hechas con rigor. Así lo dice la AERA. La dicotomía quanti-quali no da cuenta de la variedad de diseños de investigación que hay. El diseño por sí mismo no hace científico un estudio. La gama de diseños que se pueden usar legítimamente comprende muchos, desde un experimento con asignación aleatoria para estudiar un programa de bonos educativos, a un estudio etnográfico en profundidad de unos maestros o a un estudio neurocognitivo de cómo se aprenden los números usando tomografía por emisión de positrones para formar imágenes del cerebro. Entonces, una de las partes de la relación, la investigación, así la entiendo. La segunda parte, las políticas públicas. Según la OCDE, la expresión política educativa se refiere a acciones emprendidas por un gobierno en relación con prácticas educativas. Pero algunos estudiosos entienden la noción en forma más amplia, reconociendo que también pueden organizar políticas actores privados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, etc. Políticas, reformas y programas son términos que tienden a usarse como sinónimos, lo que me lleva a otra perspectiva para definir políticas públicas de teóricos como Luis Aguilar, quien introdujo en México los estudios de este enfoque desde la década de los 80. Para definir la noción, Luis Aguilar identifica 5 rasgos. A su juicio, una política pública es un conjunto de acciones intencionales y causales orientadas a la realización de un objetivo de interés o beneficio público, definidas por el tipo de interlocución que tiene lugar entre el gobierno y sectores de la ciudadanía, decididas por las autoridades públicas legítimas, decisión que las convierte en públicas y legítimas, llevadas a cabo por actores gubernamentales o por estos en asociación con actores sociales y que configuran un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. Una política pública no consiste, pues, en acciones aisladas o casuales, ni que se refieran a objetivos de interés privados. En su ejecución pueden intervenir actores no gubernamentales, pero si la decisión no la toma una autoridad legítima, las acciones no son legítimas. Y si no hay interlocución entre gobierno y sectores de la ciudadanía, las acciones tampoco son políticas públicas en esta manera de entender la noción de los teóricos y concretamente de Luis Aguilar. Si unas acciones buscan enfrentar un problema público con base en una decisión de la autoridad, pero no surgen de la interlocución con los sectores de la sociedad involucrados, no se trataría de una política pública en el sentido que da el término Luis Aguilar. Esto es diferente al sentido de la expresión de la OCDE, para el que se trataría de una política no consultada, una política autoritaria, una política vertical o una política no participativa, pero a fin de cuentas una política, mientras que en la definición ortodoxa de los teóricos no sería política. Hacia 1960, Robert McNamara introdujo el sistema de presupuesto por programas, Planning, Programming, Budgeting System, el PPBS, que se usa en el sector público.
Si un área solicita recursos, debe justificar qué va a hacer con ellos y cuáles serán los resultados. Las acciones para atender necesidades sociales son programas y las políticas públicas se pueden ver como un programa o un conjunto de programas, como un plan. Luis Aguilar añade que el término programa viene del vocabulario de las finanzas, no del de las políticas. Por ello, en el sentido que él usa, lo que se suele llamar política de seguridad, de salud, educativa, ambiental, de transporte, etcétera, si no es fruto de la interlocución entre gobierno y ciudadanía, en realidad es solo un grupo de programas, pero no una política. Para entender la definición de políticas de Luis Aguilar, hay que recordar cómo empezó el estudio de políticas en los años 50 del siglo pasado, en Israel y en Estados Unidos. Gobernar por políticas se opone a dos posturas. La política liberal, que establece que el gobierno solo debe encargarse de la seguridad, Estado-policía, ya que el mercado se encargará de atender otras necesidades. Y la otra postura es la de la planeación central, según el cual el gobierno debe encargarse de todas las necesidades con medidas decididas por los funcionarios. En el liberalismo original, conocido como manchesteriano del siglo XIX y la Revolución Industrial, el Estado no intervenía en economía y solo debía evitar que alguien robara la propiedad de otro. Solo en caso de guerra el Estado intervenía en economía, por ejemplo, haciendo que la industria siderúrgica produjera armas. En 1918 nació la Unión Soviética y después con Stalin empezaron los planes quinquenales. Sin propiedad privada de bienes de producción, la economía se planificaba calculando qué se requería para atender necesidades de la población en todos los sentidos, necesidades de vivienda, de alimentación, de vestido, de calzado, de educación, etc. Y la producción se organizaba en consecuencia. En educación se hacía lo mismo. Se necesita producir cierta cantidad de tal bien, entonces hay que formar cierto número de ingenieros o técnicos especializados en eso. El inicio de los planes quinquenales soviéticos coincidió con la Gran Recesión de 1929, para salir de la cual se impusieron las ideas de Keynes y el Estado comenzó a intervenir en economía, en Estados Unidos con las obras públicas del Valle del Tennessee. En la década de 1950 parecía que la planeación soviética funcionaba. Unos economistas, por ejemplo Samuelson, predecían que el PIB de la Unión Soviética superaría en poco tiempo al de Estados Unidos porque la Unión Soviética estaba creciendo más rápido. Parecía mejor que el Estado controlara la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción europea implicó el enorme esfuerzo público del Plan Marshall. Francia estableció planes quinquenales, pero como no era un país socialista, sino uno con propiedad privada, los planes eran imperativos para el sector público, pero solo indicativos para el sector privado. Ya en los años 50 se advertía que ninguno de los dos enfoques era óptimo. Que el Estado no intervenga nunca tiene problemas que se manifiestan en recurrentes crisis. Además, hay necesidades que el mercado no atiende bien, como las educativas. Pero la planeación imperativa soviética tenía también problemas serios. Antes de su colapso, ya se percibía que no era adecuada en una democracia. Se planteaban cuestiones: cómo tomar decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo definir programas de acción pública, cómo definir políticas públicas en un país democrático. La respuesta que se impuso es que se tienen que definir en una interacción de todos los actores interesados, cuyos intereses no coinciden. Cada actor tiene preferencias particulares con sus razones, pero en democracia hay que tomar en cuenta a todos, negociar y llegar a algo que satisfaga de alguna manera a todos. Ese es el gobierno por políticas. Gobernar por políticas implica que las necesidades de la sociedad que el mercado no pueda atender se enfrente con acciones que usen recursos públicos, sin descartar que también haya recursos privados,
pero que se emprendan con base en decisiones tomadas con la participación de todas las partes con interés legítimo, por consenso o mediante mecanismos democráticos de decisión. Eso es lo fundamental. El gobierno por política se ve como el propio de una sociedad plural y democrática. En la forma más usual de entender el término políticas, no se entra en estas sutilezas y simplemente se considera que toda acción pública es una política, consensuada o no, y aun si fuera impuesta de manera vertical, de todas formas se considera que es una política. Es importante precisar que la diferencia depende de la definición del término y con esto se evitarían polémicas semánticas. La Ley de Planeación vigente en México desde 1983 establece que cada gobierno federal debe hacer un Plan Nacional de Desarrollo que debe aprobar el Congreso. El plan está formado por programas sectoriales de educación, de salud, etcétera, supuestamente basados en consultas. Siempre hacen consultas que son faramayas, pero bueno. Esa ley es anterior a la llegada al país de los estudios de políticas y a la democratización del país. Aún con consultas simuladas, eso era funcional en un régimen autoritario. La democratización del país hace que ahora tenga sentido la discusión sobre cuál es la manera adecuada de tomar decisiones de interés público y la idea del gobierno por políticas, en el sentido que he comentado, es relevante. Hasta aquí, políticas. Ahora, la relación investigación-políticas. La compleja relación entre estas partes se ha visto desde dos perspectivas surgidas en el siglo XIX, ambas abandonadas en medios especializados desde mediados del siglo XX, cuando han surgido acercamientos mejores. Sin embargo, muchas personas, incluyendo investigadores y autoridades, siguen usando una u otra de las viejas ideas y pocos manejan las más recientes. En lo que sigue presento un panorama del tema, distinguiendo ideas sobre el conocimiento, epistemología, y las ideas que tienen que ver con la forma de tomar decisiones y gobernar, filosofía política. Primero, las posturas obsoletas. La postura cientificista del positivismo. En la vertiente empirista de las ideas sobre el conocimiento, el positivismo comenzó hacia 1835 con Auguste Comte, para quien la ciencia, natural o social, produce conocimientos perfectamente objetivos, totalmente superiores, gracias a un supuesto método científico que les es común. Comte propuso la ley de los tres estados, según la cual la humanidad habría pasado por uno teológico, luego por uno metafísico y al fin llegaría a uno positivo, basado en la ciencia de la sociología, nueva religión, con el mismo Comte como sumo sacerdote. Y sobre filosofía política, así como Platón decía que debía gobernar el filósofo rey, la postura cientificista de Comte incluye que en la sociedad deben mandar los científicos. En la segunda mitad del siglo XIX, otros pensadores como Poincaré, Duhem, Claude Bernard, Mach y Avenarius aportaron elementos más sólidos sobre el conocimiento que produce la ciencia y las estrategias por las que lo consigue. Al comenzar el siglo XX surgió el neopositivismo lógico del Círculo de Viena, de Schlick, Carnap y Hempel, con ideas de Frege, de Russell y Wittgenstein, más sofisticado que el comtiano y que aún sigue vivo entre quienes idealizan a la ciencia y su método. Segunda postura obsoleta, la hermenéutica y la dialéctica. Del siglo XIX son también dos corrientes que se oponen a la postura de Comte. El historicismo alemán, como autores como Dilthey, Rickert, considera las disciplinas que estudian al hombre y la sociedad, las ciencias del espíritu, como totalmente distintas de las ciencias de la naturaleza. Por ello, según estos autores, los métodos de las ciencias del espíritu tienen que ser interpretativos, hermenéuticos, mientras que en las ciencias de la naturaleza procede usar métodos experimentales. La otra corriente decimonónica, la versión marxista de la dialéctica hegeliana por su parte, y su expresión más clara,
ya del siglo XX, la oposición staliniana entre ciencia burguesa y ciencia proletaria, en total contraste con la idea de Comte, de que tenían que mandar los científicos, considera que no, que solo los proletarios pueden ver claramente la realidad social de injusticia, puesto que la sufren, mientras que los científicos, siendo privilegiados, están afectados por una miopía o ceguera estructural que les impide ver la opresión. Por eso los científicos no tienen que meter la cuchara, los proletarios tienen que decidir. Combinadas las ideas epistemológicas de la hermenéutica y la filosofía social de la dialéctica marxista, rechazan el lugar especial que Comte atribuye a los científicos en lo relativo a la forma de tomar decisiones y gobernar. Ambas corrientes siguen vivas, como muestra la oposición de los métodos llamados cuantitativos o cualitativos, que es un resabio de la hermenéutica historicista del siglo XIX de Dilthey, o la versión populista de la investigación-acción, según la cual lo que debe hacer un investigador es seguir lo que diga el pueblo sabio, aunque esto suele hacerse por conducto de los líderes políticos. Posturas más recientes. De la familia del positivismo, pero ya no positivismo, los pospositivismos que comenzó Karl Popper. Los epistemólogos han desechado el positivismo y el neopositivismo desde la década de 1950, pese a lo cual muchas personas siguen acusando de positivista a quien hace investigación con estadísticas. A mí cada rato me dicen positivista. O creen que Popper es un positivista destacado, pese a que fue él quien desde 1934 escribió la obra que inauguró las epistemologías contemporáneas pospositivistas. En su autobiografía de 1976, Popper escribe, cito, «Todo mundo considera que el positivismo lógico está muerto, pero nadie advierte que habría que preguntarse quién es el responsable, quién lo mató. Creo deber asumir tal responsabilidad». O sea, Popper se considera el que mató al positivismo y le siguen considerando positivista. Lo absurdo de considerar positivista a Popper queda claro viendo lo que piensa sobre el ingrediente interpretativo del conocimiento humano en una postura que parece propia de la hermenéutica. El gran filósofo dice, cito, Popper, no un hermenéutico, Karl Popper, yo sugiero que no hay nada de directo o inmediato en nuestra experiencia. Todo es decodificación o interpretación. Aprendemos a decodificar tan bien que todo nos parece muy directo o inmediato, pero a veces hacemos errores al decodificar y no hay certeza absoluta, aunque hay certeza suficiente para la mayor parte de los fines prácticos. La continuación de hasta aquí la cita. La continuación de la cita deja claro el cambio que inauguró Popper en epistemología. Antes, tanto el racionalismo cartesiano como el empirismo inglés coincidían en buscar un fundamento perfectamente sólido del conocimiento. Por eso a las epistemologías antiguas se les llama fundacionistas. A las actuales ya son no fundacionistas, porque, dice Popper, vuelvo a citar, hay que abandonar la búsqueda de certeza, de un fundamento seguro del conocimiento. Yo veo el problema de manera diferente de mis predecesores. La seguridad y la justificación de las pretensiones al conocimiento no me interesan. Mi problema es en qué sentido podemos hablar de un crecimiento o progreso del conocimiento y cómo podemos realizarlo. Popper dice, nunca vamos a llegar a la verdad perfecta, pero lo que interesa es ver cómo nos podemos ir acercando. Según la epistemología falsacionista de Popper, es imposible demostrar que algo es verdadero, pero sí se puede demostrar que algo es falso. No se puede demostrar la verdad de la afirmación todos los cisnes son blancos, encontrando miles de ellos,
Por muchos que encuentre, no puede estar seguro de que todos lo son. En cambio, basta que encuentre un cisne negro para demostrar que es falso que todas esas aves sean blancas. Por ello, Popper aconseja dejar de agobiarse intentando llegar plenamente a la verdad, ya que es imposible. Lo que podemos hacer es detectar errores puntuales y así nos acercaremos a la verdad, aunque nunca la alcancemos plenamente. En filosofía social, la postura de Popper es similar. Criticando a Platón y a Marx, Popper dice que no es posible llegar al bien o a la sociedad perfecta. Si un gobernante autoritario pretende llevar a su sociedad al paraíso, llegará en realidad al infierno, como ocurrió en la Unión Soviética. Así como no hay que intentar alcanzar la verdad perfecta, tampoco hay que tratar de llegar a la sociedad ideal. Lo que se puede hacer es acercarse a la verdad detectando errores particulares o evitar males concretos mejorando la sociedad, aunque no se llegue a la perfecta. Esa es la ingeniería social fragmentaria de Popper. Ok, esta es una postura actual de la vertiente que venía del empirismo y del positivismo. La otra postura actual que viene del lado de la hermenéutica, la neohermenéutica de Gadamer. En la vertiente racionalista de la epistemología, el gran renovador de la hermenéutica, Hans-Georg Gadamer, se deslinda también del pasado de la corriente y reconoce que las ciencias del hombre y de la sociedad deben utilizar métodos similares a los de las ciencias de la naturaleza. Fíjense, Gadamer, el gran impulsor de la neohermenéutica, dice que las ciencias del hombre y de la sociedad deben utilizar una metodología similar, lo que no impide subrayar que las ciencias no pueden tener la última palabra en cuestiones éticas y políticas. Gadamer no piensa que la hermenéutica sustituya a la metodología científica, sino que la complementa, que es un complemento indispensable para que las ciencias no rebasen sus propios límites, pretendiendo ser el elemento clave de la vida social, sustituyendo decisiones políticas y valorales. En el epílogo de su famosa obra Verdad y Método, Gadamer precisa que ese lema, verdad y método, no ignora el rigor metodológico de la ciencia, que no hay tensión entre la hermenéutica y el etos de la ciencia, pero añade que la ciencia, cito, no podrá ejercer adecuadamente su función social más que si no se oculta a sí misma sus propios límites. Puede existir un acuerdo tanto en el hecho de que solo hay una lógica de la investigación, como también en que ésta no lo es todo. Con todas las diferencias que puedan existir entre las ciencias naturales y las del espíritu, en realidad la vigencia de la metodología crítica de las ciencias no es discutible. Gadamer dice luego que ningún partidario del racionalismo crítico puede negar que aplicar los métodos de la ciencia supone cuestiones previas de las que depende la selección de los temas a estudiar y la forma de plantearlos, y concluye que lo que está en juego no es solo el papel de la hermenéutica en las ciencias, sino toda la autocomprensión del hombre en la moderna era de la ciencia, ya que, vuelvo a citar a Gadamer, una de las enseñanzas más importantes que ofrece la historia de la filosofía para este problema actual es el papel que desempeña en la ética y política aristotélica la praxis y su saber iluminador, la astucia o sabiduría práctica que Aristóteles llamó frónesis. Para entender esto hay que tener presente que los griegos tenían varios términos para denotar diferentes tipos de conocimiento. Gnosis en español sería iluminación, sofía, sabiduría, y había doxa, tecne, etc. Lo más cercano a lo que llamamos ciencia sería episteme, pero ninguna de estas palabras designaba el conocimiento necesario para la praxis, el conocimiento necesario para tomar decisiones. Esa era la frónesis. La traducción del griego frónesis al latín ya no suena conocida, prudencia.
El conocimiento para la acción es la prudencia, no la ciencia. El tomador de decisiones debe ser prudente, no tiene que ser científico. Puede casualmente ser científico, pero lo importante es que sea prudente. Hoy, ser prudente implica tener en cuenta lo que dice la ciencia sobre el tema de que se trate. No hacerlo sería imprudente. Pero la ciencia siempre acota su objeto de estudio y prescinde del resto. Pero para tomar decisiones no hay que acotar, hay que considerar todos los aspectos que se pueda con la mayor amplitud, lo que la ciencia no puede hacer. Por ello es necesario tener en cuenta muchas opiniones de especialistas y de no especialistas con interés legítimo en el tema. Gadamer distingue además argumentos convincentes y argumentos lógicamente concluyentes. Un argumento puede ser lógicamente perfecto y no convencer a nadie. En cambio, muchas personas aceptan sofismas fácilmente evidenciables, pero que apelan a los sentimientos. Un argumento convincente puede serlo por apelar al corazón, mientras otros lógicamente impecables no consiguen convencer a quienes los escuchan, que los ven como algo distante y frío. La complejidad de la relación. En educación como en otros campos, la relación entre investigación y políticas no es sencilla. Cada actor tiene una perspectiva que no coincide con la de su interlocutor y es frecuente que uno u otro o los dos adopten posturas que no son las mejores. Investigadores y tomadores de decisiones. Investigar, pues, implica acotar cuidadosamente el estudio, precisando los aspectos que se incluirán y los que se dejarán fuera, y privilegia rigor y precisión, lo que lleva al investigador a requerir tiempos amplios para llegar a resultados sólidos, lo que puede implicar repetir trabajos avanzando poco a poco. La toma de decisiones, en cambio, siempre se hace en condiciones de incertidumbre y tiempos cortos, y tiene que tomar en cuenta, hasta donde sea posible, todos los ángulos del asunto. Por ello, para actuar democráticamente, el político debe tener en cuenta la opinión de todas las partes con interés legítimo en el tema, cuyos puntos de vista pueden ser distintos e incluso contrapuestos, lo que dificulta llegar a consensos y hace necesario proceder con base en compromisos que no satisfacen del todo a nadie, pero hacen posible avanzar sobre la base de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Para que la relación entre las dos partes sea positiva, es necesario que cada una entienda la perspectiva de la otra, la respete y se gane su respeto. Es indispensable que los investigadores tengan claro que para tomar decisiones corresponde a los políticos y no pretendan sustituirlos en ese papel. Y que los políticos no pidan al investigador que tome las decisiones, sino solo que les dé información de la mejor calidad posible para que todas las partes legítimamente involucradas enriquezcan su propia perspectiva y los puntos de vista puedan acercarse para llegar a una decisión. Una aportación importante para clarificar la compleja relación entre investigación y políticas es la de Lee Cronbach, el famoso autor del coeficiente alfa de Cronbach, que todavía se usa, aunque lo inventó en 1953, que en su momento le decían el Zeus de la psicometría, era el non plus ultra, con sus ideas sobre el papel del evaluador en la toma de decisiones, lo que conecta con el gobierno por políticas públicas. Cronbach encabezó un grupo que publicó en 1980 una obra en la que él planteaba que había que hacer una profunda reforma de la evaluación de programas. Pero lo que dice en esa obra es aplicable a la relación de cualquier investigador con los tomadores de decisiones. El libro de Cronbach y sus colaboradores presenta 95 tesis, no es casual el número, es recuerdo de las 95 tesis de Lutero, y expresamente Cronbach dice, Lutero quería reformar la Iglesia, yo quiero reformar la evaluación. Entonces, con sus 95 tesis
critica a los evaluadores que pretenden sustituir a los tomadores de decisiones. Según Cronbach, con eso empieza su libro, hay políticos que no quieren hacerse bolas con cuestiones complicadas y esperan que los científicos les digan qué hacer. Pero también hay expertos que, ansiosos por servir y quedar bien con el que paga, e incluso por manipular a quienes pagan, pierdan de vista lo que debería ser su papel y tratan de ocupar el sitio de los políticos. La visión del papel del evaluador o del investigador en la toma de decisiones se plaza en las tesis mencionadas. Si el asunto al que se refiere una política es relevante, tendrá muchos aspectos y podrá ser abordado desde diversos puntos de vista, lo que hará difícil que las partes se pongan de acuerdo sobre lo que se deba de hacer. Una de las tesis de Cronbach dice, cito, cuando los programas tienen múltiples resultados posiblemente diferentes, compararlos es necesariamente cuestión de juicio. Ninguna técnica para comparar beneficios callará los desacuerdos partidistas. Y tres tesis más precisan este escenario. La tesis 12 dice, la esperanza de que una evaluación o investigación dará respuestas inequívocas, lo bastante convincentes para terminar las controversias sobre los méritos de un programa, será sin duda decepcionada. La tesis 13 dice, las conclusiones de evaluadores o investigadores profesionales no pueden sustituir al proceso político. Y la tesis 21 dice, la idea del evaluador o investigador superhombre, que hará sencilla toda opción social, eficiente todo programa y de la gestión pública una técnica, es un sueño de opio, es un sueño guajiro. Una tesis más, la 29, añade una circunstancia clara. La comunidad que conforma las políticas no puede esperar a que haya un claro ganador. Tiene que actuar ante la incertidumbre, definiendo acciones plausibles, políticamente aplicables. Otra de las primeras tesis, la tesis 7, con un notable retruécano en inglés que intenté traducir, señala un riesgo que suele estar presente y un buen experto debería contrarrestar. La tesis 7 dice que en los debates sobre temas polémicos, los mentirosos destacan y los números con frecuencia mienten. En inglés, liars figure and figures often lie. Liars figure, los mentirosos destacan, sobresalen, quedan bien, apantallan. Y los números, figures, muchas veces mienten. El evaluador o el investigador es responsable de proteger al cliente de ambos engaños. Tiene que hacer que no se vaya con la finta de lo que le digan los charlatanes y que no se vaya con la finta de estadísticas apantalladoras que no son consistentes. Esto lleva a reconocer la importancia de la aportación de investigadores y expertos, reconociendo el peso de los desacuerdos partidistas y que los factores no racionales influyen en toda la deliberación tanto o más que los racionales. Nunca sobrará tener información basada en buena investigación. Hay que saber del modo más preciso, más confiable posible, cómo es la realidad del tema a que se refiere una decisión. Pues si no tenemos los mismos números, si yo tengo otros números, será más difícil ponerse de acuerdo. Los aspectos técnicos no son lo único ni lo decisivo, pero son importantes. Cronbach y sus colaboradores subrayan que el papel de un evaluador o investigador no es hacer juicios de valor ni tomar decisiones en lugar de los funcionarios responsables, sino ofrecer información relevante a las partes involucradas en una política que permita participar en la toma de decisiones de manera más ilustrada y con bases más fuertes. Así lo establece la penúltima tesis, la tesis 94, dice: quienes dan forma a las políticas deben tomar decisiones con los ojos abiertos.
La tarea del evaluador o investigador es dar luz para la decisión, no dictarla. La última tesis, la tesis 95, que es notable, escribiéndola nada menos que el Zeus de la psicometría, Cronbach, dice que el principal estándar de calidad de una buena evaluación o una buena investigación no es su calidad científica. Una buena evaluación o investigación aplicada para apoyar la toma de decisiones debe ser comprensible, correcta, completa y creíble para los partidarios de cualquier lado. Si así un estudio es excelente, magnífico, precioso, rigurosísimo, pero no es comprensible, no es creíble, no sirve. Y la antepenúltima tesis, a mí me gusta más para ponerla al último, la 93, dice: el evaluador o investigador es un educador. Su éxito debe juzgarse por lo que otros aprenden. Y con eso llego a la conclusión y ya no los aburro más. Y digo, en México ha sido usual que investigadores y políticos no tengan ninguna relación, se ignoren mutuamente. Hay casos de relaciones inapropiadas, se pelean, pero también hay ejemplos de relaciones adecuadas y productivas. En primer lugar, me viene a la mente el caso de Pablo Latapí, cuyo testimonio y el de los secretarios de Educación de los que fue asesor, Fernando Solana, José Ángel Pescador, Miguel Limón, Reyes Tamés, muestran que la interacción entre investigadores y políticos puede ser productiva si cada parte cumple con su papel y respeta a la otra sin tratar de sustituirla o imponerse. Como he mostrado en otro texto que cito, del que tomo algunas cosas, pero que desarrollaba todo esto de el caso de Pablo Latapí. Puedo citar también la experiencia de Olac Fuentes, subsecretario de Educación Básica durante 2 sexenios, la de Silvia Schmelkes, titular de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, y me atrevo a mencionar la mía en el INEE. Me parece que el caso de la UDIE se debe añadir a la lista. Pienso que lo justifica el hecho que estemos celebrando su 20º aniversario, con lo que significa que la relación entre un centro universitario de investigación y el área de gobierno de Baja California a cargo de las políticas educativas se haya mantenido durante la gestión de 4 titulares del gobierno estatal y 11 secretarios o secretarias de educación. Los protagonistas de esta historia aquí presentes podrán decir si así es. Termino esperando que estas reflexiones ayuden a los que me escuchan, a que los que me escuchan tengan clara conciencia de su papel como investigadores o como autoridades, de manera que juntos contribuyan a lo que importa, a mejorar la calidad de nuestras escuelas por el bien de nuestros niños y el futuro del país. Muchas gracias. Solo nos resta agradecer profundamente las palabras del doctor Felipe Martínez Rizo y entregarle la presente constancia en motivo del agradecimiento que le extiende la UDIE, el IDE, un pequeño presente. Muchas gracias. De nuestra parte, damos por concluida la celebración del 20 aniversario de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa. Muchas gracias por su presencia.